Y entonces lo que intento es ayudar a empresas a que ganen más, básicamente. Al final, o sea, una vez hace muchos años me dijo alguien que trabajaba en Google que no nos engañáramos, que marketing era ganar pasta, o sea, una asociación sin ánimo de lucro, sea para lo que sea. El marketing, si lo haces, es para ganar pasta. Vienen con la problemática de, oye, quiero invertir en marketing, pero cuando miras un poco más dentro del proyecto te das cuenta de que el problema que tienen es, y quizás es una cosa de comunicación interna dentro del proyecto o de la empresa. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que está comenzando en el mundo del emprendimiento? Pues suelen ser empresas que no han invertido antes en marketing, entonces piensan que van a poner dinero en algún sitio y les va a solucionar los problemas que tienen. A día de hoy intento no negociar ni que me negocien, porque tengo un precio cerrado y es lo que me gusta cobrar. ¿Cuál es ese precio? Bueno, bienvenidos a nuestro quinto episodio de Camino del Éxito Podcast. Hoy nos acompaña Domingo y nos va a contar un poco pues a qué se dedica y bueno, cómo ha sido su camino hacia el éxito. Bueno, Domingo, si nos encontráramos en una cafetería contigo y te preguntamos a qué te dedicas, ¿qué nos dirías? Probablemente marketing. Bueno, antes que todo, gracias por tenerme en vuestro podcast. Gracias por la invitación, Ignacio. Siempre que alguien me pregunta a qué me dedico así de entrada, suelo decir marketing. Y ya intento leer un poco la reacción de la persona y le suelo preguntar a qué se dedica la persona. Porque así le cuento más o menos. Hay gente que la gente pone un poco cara de póker y ya ahí ahondo un poco y le explico en un lenguaje. O si me dice, oye, me dedico yo también al mundo creativo, por ejemplo, o me dedico al mundo de marketing y negocio, entonces ya le cuento en nuestro lenguaje, ¿no? El lenguaje que compartimos. Pero de entrada, marketing. ¿Qué es el marketing para ti? Bueno, esto es un buen melón. El marketing para mí es la base de un montón de cosas, sobre todo en el mundo de los negocios, es el pilar fundamental. Al final todo negocio hace marketing desde que comienza, ¿no? A pesar de que algunos te digan que no están invirtiendo en marketing o que no hacen marketing, y marketing al final es, no sé, te pongo un ejemplo tonto, en un hotel la persona que te sonríe en recepción ya te está dando pie a algo, ¿no? Te podría no sonreír, pero te está sonriendo. Te da pie igual a entrar, ¿no? Y comer en el restaurante del hotel o no sé, o quedarte mirando y echarle una foto y ponerlo en Instagram. Marketing en el mundo de los negocios para mí es la base, 100%. Y bueno, te quería preguntar qué es el éxito para ti. Es una pregunta que se la hacemos a todos los invitados que tenemos. Y bueno, porque el éxito al final es una cosa muy subjetiva y cada uno dice una cosa. ¿Qué es el éxito para ti, Domingo? Me esperaba esta pregunta al final, después de a lo mejor estar hablando un buen rato y estar más preparado quizás para responderla, pero o sea, siempre si alguien me preguntara, diría que el éxito es ser feliz. O sea, al final, no sé, no me consideraría que tengo éxito si no me encuentro feliz, ¿no? Y igual éxito puede entenderse como, no sé, tener una vida un poco resuelta o llegar a profesionalmente cumplir los objetivos que te han marcado, pero en el fondo para mí es como te sientes por dentro, ¿no? Que al final es vital, no sé, se ve mucho gente que es súper feliz con más o menos poco, una vida normalita y humilde, y gente que es bastante infeliz con todo, ¿no? Lo pongo así un poco entre comillas. Y para mí significaría, el tener éxito en sí sería definitivamente ser feliz, estar contento con lo que quizás estoy haciendo, encontrarme bien. O sea, yo creo que lo centraría en eso. O sea, de hecho intento trabajarlo para eso, a nivel de, bueno, conseguir éxito para mí es estar bien, estar feliz. Y bueno, una vez hechas las presentaciones, vamos al tema por lo que seguramente nuestros oyentes estarán aquí. ¿Cómo es tu modelo de negocio? O sea, ¿realmente a qué te dedicas? Sé que es una pregunta un poco general por lo que has dicho antes, pero, hombre, nos gustaría saber realmente a qué te dedicas. Uh-huh. Vale, pues me dedico al marketing y desde hace unos 3 años soy consultor de marketing por mi cuenta, y entonces lo que intento es ayudar a empresas a que ganen más, básicamente.
Al final, o sea, una vez hace muchos años me dijo alguien que trabajaba en Google que no nos engañáramos, que marketing era ganar pasta. A mí me dio un poco de coraje la frase porque dije, ostras, y solamente eso, en eso consiste, pero en el fondo, sea aunque sea para una, no sé, una asociación sin ánimo de lucro, sea para lo que sea, el marketing, si lo haces, es para ganar pasta, aunque sea para dárselo a esa asociación y que lleve a, no sé, un objetivo sin ánimo de lucro. Y me dedico a eso. Me dedico a que empresas que tienen proyectos, que tienen unos objetivos que alcanzar, ¿no? Pues igual, no sé, internacionalizarse o vender más de su producto en nuevos mercados o abrir nuevas verticales. Vienen con la problemática de, oye, ¿qué es lo que puedo hacer con menos recursos? ¿Sabes? Para obtener obviamente el mayor retorno, ¿no? Según lo que haya invertido. Y mi trabajo es estudiar eso, es estudiar qué puede ser en el punto en el que están lo que le traiga más retorno para los objetivos que tienen marcados. Lo más eficiente, me refiero. Sí, sí, al final, bueno, si miras una campaña de marketing de cualquier tipo, lo que intentas es obtener el objetivo con la mínima inversión posible, ¿no? Por una simple razón de optimización de recursos. Y mi objetivo es guiar a las empresas y startups y tal en ese objetivo, o sea, en cumplir ese objetivo. Y es lo que soy consultor de marketing y dependiendo del proyecto también lo digo que soy de negocio porque muchos vienen con la problemática de, oye, quiero invertir en marketing, pero cuando miras un poco más dentro del proyecto te das cuenta de que el problema que tienen es pues quizás es una cosa de comunicación interna dentro del proyecto o de la empresa, quizás es una más algo estructural, ¿sabes? Unas decisiones que tienen que tomar muchas veces a nivel de objetivos anuales, ¿sabes? Cosas macro que se escapan de lo micro en lo que te puede ayudar el marketing, ¿sabes? No es el caso. O sea, te explico esto porque muchos vienen así y suelen ser suelen ser empresas que no han invertido antes en marketing. Entonces piensan que van a poner dinero en algún sitio y les va bueno, a solucionar los problemas que tienen de, oye, no sabemos qué objetivos tenemos de aquí a un año, no sabemos cómo queremos crecer y mi objetivo con ellos es también orientarles en eso. Porque, ¿qué tipo de clientes estás trabajando actualmente? ¿Empresas que están empezando? ¿Empresas que ya tienen un recorrido? Ujú. ¿Y de qué sector? Pues mira, empecé en su día en hospitality. Esto era porque yo antes vivía en Inglaterra, estuve allí viviendo 10 años y allí trabajé en el mundo, bueno, sector hospitality, perdón, estoy dándole la vuelta al micro, en sector hospitality, después en turismo y desde hace unos años también en el mundo de la tecnología. O sea, en empresas que venden, por ejemplo, un ERP para una empresa, software y demás. Y hace incluso menos años, como un par de años o así, aunque yo en su día me involucré en una startup, también mentorizo y consulto dentro de startups. Y son un poco esos tres sectores en los que me siento más cómodo. Es verdad que también en el sector salud estuve trabajando un tiempo, guiando a clínicas dentales con su marketing, pero al final me salí un poco porque el mundo tech hablaba más mi idioma y en el mundo clínica dental y demás son doctores al final con los que trata y era un poco más complicado que hablaran mi idioma a nivel de negocio y demás. Y por la parte de cuando estuviste en Inglaterra, ¿cómo llegaste allí? Bueno, esto es una historia que se remonta a hace muchos años. Pues mira, me fui de Erasmus la primera vez. La segunda vez, bueno, en mi Erasmus conocí a alguien, fue una relación y lo que hice fue volverme a mudar una segunda vez a Inglaterra y después en una tercera ocasión bueno, esa relación se terminó, yo me volví aquí, pero antes de volverme a Sevilla, lo que hice fue solicitar una beca que entonces se llamaba, era parecido a una Erasmus, pero era para hacer prácticas, para comenzar en tu vida. Porque ¿qué habías estudiado? En su día hice empresariales y el año en Inglaterra, en Liverpool, hice Business Management y Administration, que es como hacer ADE aquí.
Y eso, y antes o sea, me mudé una segunda vez de vuelta a Sevilla, pero yo sabía que quería volver a Inglaterra y lo que hice fue solicitar una beca desde el Ministerio de España. La Leonardo da Vinci se llamaba, yo creo que sigue existiendo, y me la concedieron. Entonces me vine aquí 3 meses, pero mientras estaba aquí me llegó la notificación de que me la habían concedido y entonces me volví a mudar a Inglaterra. Eso fue como en 2013 o así, y ahí fue cuando empecé mi carrera en marketing. ¿Y cómo empezó esa carrera en marketing después de salir de empresarial? Buf, bueno, esto es. Empecé a hacer ventas bueno, a través de una amiga que conocí de una manera muy random en un tren de Manchester a Liverpool, porque nos quedamos atascados en la nieve y nos hicimos muy amigos en esas como 5 horas atascados en la nieve. Ella estaba haciendo esa beca para la que yo apliqué, la que yo solicité más adelante, y la hacía en una revista. Entonces sabía que yo me quería meter en marketing y me dijo que había un puesto de Sales Representative, que yo entonces hablaba inglés bien, pero no sabía muchas veces qué significa un puesto dentro de una empresa. O sea, no tenía ese conocimiento a nivel profesional en inglés. Entonces le dije que sí y al día siguiente o a los 2 días tenía que ir a la oficina y mi trabajo era que los negocios locales de la ciudad de Liverpool se quisieran publicitar en la revista en la que mi amiga trabajaba, ¿no? Y lo que hice durante un par de meses fue ir con la encargada de ventas de esos espacios publicitarios, pues a teatros, a cadenas de restaurantes, a hoteles, a todo tipo de negocios, a buscarle, bueno, vender esos espacios publicitarios dentro de una revista que entonces era impresa. Todavía se hacía mucha revista impresa. Y ya después tuve la suerte de que me concedieron esa beca una vez volví a España esos 3 meses y empecé a hacer marketing para cadenas de restaurantes en el mundo hospitality, que entonces allí estaba muy adelantado. O sea, allí era la época de Twitter y Facebook. Todavía Instagram era fotos saturadas, nada como lo que tenemos ahora. Todo estático, no se podía hacer zoom dentro de una foto. No sé si os acordáis, hace como 10 años o así. No sé si usabais todavía. Yo creo que ni teníamos. No teníais Instagram todavía. Pues era eso, como algo que todavía no se conocía, pero aquí bueno, sí, en España todavía incluso restaurantes grandes, cadenas famosas y tal, no tienen siquiera muchas redes sociales. Y allí, en cambio, claro, yo dije, ostras, voy a hacer marketing para restaurantes. Me parecía como, de alguna manera, poco, no sé, como poco interesante a priori. Pero fueron las prácticas que me concedieron. Era además para un grupo de empresas que lo que hacía era construir edificios, porque eran promotoras, constructoras, hacían de todo, gestión inmobiliaria. Y lo que hacían era que en el bajo de los edificios construían restaurantes que sentaban unas 200, 220 personas a la misma vez. O sea, eran restaurantes grandes. Entonces, ¿esa cadena de restaurantes te había contratado o estabas tú trabajando de freelancer? Claro, estuve trabajando para ellos a través de mis prácticas y después para esta agencia que lo que hizo fue bueno, el grupo de empresas subcontrató en esta agencia toda la labor de marketing y la agencia me contrató a mí. Como ya nos conocíamos de haber trabajado juntos y tal, pues hice eso y lo que hice un par de años después es comenzar a hacer freelance, o sea, trabajo de freelance por mi cuenta. Y fue muy guay porque en 2015 creo que fue, que de hecho compaginé el trabajo de agencia con freelance. Me acuerdo que fue uno de los mejores momentos de mi vida que no se me olvidará nunca, que le redacté en un documento de Word a una cafetería a la que había estado yendo bastantes veces para ver un poco, bueno, era una cafetería nueva, sabía yo que tenían presupuesto porque habían comprado un local nuevo, bueno, habían hecho una reforma brutal y les hice una propuesta para llevarles el marketing y después de 2 horas charlando con el dueño, me dijo que sí, que le llevara, me acuerdo perfectamente que era Twitter y Facebook por 400 libras al mes, solamente por crearles algo de contenido, que creo que eran como 2 tweets y 2 posts a la semana, algo así. Y fue muy guay porque salí de allí diciendo, hostia, ¿Y ese fue tu primer cliente? ese fue mi primer cliente como freelance, tal cual, sí, sí.
Bueno, la agencia en aquel entonces también era mi cliente porque cuando empecé a trabajar para la agencia no estaba empleado en la agencia, era autónomo. Mm. Pero no tenía suficiente trabajo con ellos como los 5 días, entonces tenía tiempo libre para hacer de freelance para otros clientes. Y de hecho, en aquel entonces, entre 2014 y 2015, compaginaba también el trabajo con trabajar dentro de uno de esos restaurantes durante el fin de semana, y otro día a la semana solía poner café en una cafetería. Que tuve que aprender de café y a tomar café porque, claro, me contrataron para hacer café y yo no tomaba Sí. café. No había tomado café en mi vida. Y esos años, no sé, en su momento no lo recuerdo como un logro, como de estar, no sé, teniendo éxito, por ejemplo, ¿no? Al hilo de vuestro podcast y de lo que se habla aquí. No lo recuerdo especialmente como algo de lo que estuviera orgulloso en el momento, pero ahora lo pienso y digo, hostia, fue el momento en el que tuve mi primer... Bueno, no sé si se pueden decir aquí palabrotas y tal, acabo de decir una, pero... y es muy chulo, o sea, muy chulo mirando atrás, decir, ostras, este fue mi primer cliente y lo conseguí solo, y en un momento de eso, que a lo mejor otros me mirarían y dirían, ¿y por qué no se busca un trabajo a tiempo completo, ¿no? Y estando en Sí. Inglaterra que hay oportunidad y tal. Pero yo en ese momento sabía que quería probar y quería investigar a ver qué se daba. Y sería el primer cliente. Sí, parte del nombre también es Camino del Éxito, porque creemos que ese camino que tenemos hay que disfrutarlo. Ujú. A la hora de tú sentarte a negociar las condiciones para trabajar tú con un cliente, ¿cómo negocias? Es una pregunta bastante general, pero ¿cómo lo haces? A día de hoy intento no negociar ni que me negocien, porque tengo un precio cerrado y es lo que me gusta cobrar. ¿Y cuál es ese precio? Si se puede decir. Te lo digo después, te mando una propuesta y lo no negociamos. Vale. No, pero lo que tú quieres, o sea, porque al principio creo que se cede mucho. Cuando empiezas a trabajar por ti mismo, también por inexperiencia y porque, bueno, ya a nivel personal, ahí yo, por ejemplo, no sé, no sabía poner muchos límites, me conformaba, entre comillas, con poco, diría, y es algo que vas aprendiendo porque estás en una posición incómoda, por ejemplo, ganando menos de lo que debieras o no sé, que no sintiéndote lo suficientemente valorado y no quieres volver a estar ahí. Entonces yo en ese sentido lo aprendí, como se dice en inglés, bueno, y en español también, lo aprendí a las malas y no quería, por ejemplo, un cliente en su día en Liverpool me dejó de ver bastante dinero porque estuve trabajando para él y les dio por no pagar. Entonces, claro, cometí el error de seguir trabajando para él durante ese tiempo y esas facturas nunca se pagaron. Claro, el pato lo pagas tú. Entonces yo ahora, por ejemplo, sí que soy muy estricto con esas cosas y asienta muchas bases para una buena relación, como cualquier otra relación en realidad. Sienta unas bases muy fuertes que comprometen a las dos partes y hacen la relación mucho más sana. Ten en cuenta que si empiezas, pues eso, no sé, a ser más permisivo de alguna manera, bueno, pues como en cualquier relación, pues te toman por tonto, acaban no respetándote. Y no me acuerdo muy bien cuál era la pregunta, pero no sé si te la he respondido. Sí, la respondí bastante. Vamos, yo pienso que para hacer una buena venta, o para hacer una venta, uno tiene que crear tensión. Bueno, tensión y necesidad, porque eso al final es lo que se diferencia a un vendedor de un comercial, ¿no? Que un vendedor lo que hace es crearte una necesidad y un comercial te dice, bueno, pues esto es lo que tengo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué piensas tú para hacer una buena venta? ¿Qué consideras tú una buena venta? Mm, bueno, aquí hay creo muchos matices. ¿Te refieres más a la parte de realizar la venta cuando ya sabes que hay una necesidad y estás tratando de cubrirla con el servicio que tú provees, ¿no? Sí, exactamente eso. Porque hay clientes que tú hablas con ellos y a lo mejor no habían pensado hacer marketing y si los tuvieras que convencer de hacer marketing. Vale. Esto es algo que he aprendido también, que depende de tus necesidades como negocio. Es decir, yo, por ejemplo, trabajo yo solo. Lo que sí doy es trabajo a otra gente que, por ejemplo, hace diseño web, diseño gráfico, hace campañas en Google Ads o en Meta.
y bueno, hay un sinfín de profesionales que están en medio, que hacen PR, ¿no? Periodistas y tal, cuando hace falta una nota de prensa, fotografía. Em, la idea es que yo no tenga que convencer mucho al cliente para cualquier cosa que necesite, por lo siguiente. O sea, yo no necesito tener un cliente sí o sí, en principio. O sea, es verdad que han habido épocas que se ha dado menos trabajo, pero no tengo que hacer frente a un montón de empleados, por ejemplo, que tienen sus nóminas, ¿no? Y las tengo que pagar, para lo cual tengo constantemente que hacer ese, como se dice en inglés, outbound, ¿no? De meter a presión un poco, o, bueno, no a presión, pero hacer una promoción constante de mi servicio para poder captar nuevos clientes. A mí me pasa un poco al revés, y es que de los clientes que me van llegando por inbound, porque al final se dan cuenta de lo que tú haces y vienen y te preguntan, me pasa que intento elegir no ya el que está preparado, sino el que a lo mejor puede ser un diamante en bruto y tiene un producto y un servicio muy bueno y muy chulo y que creo que puede crecer mucho, pero no sabe muy bien cómo. Yo haciendo marketing somos bueno, dos piezas de puzzle que encajan perfectamente, porque ellos Sí. tienen el problema de no saber cómo llegar al mercado final al que quieren vender, y yo tengo las técnicas para eso, ¿no? El problema viene cuando te creas tú la necesidad de tener que trabajar con un cliente sí o sí. O sea que ya te digo, hay veces que hay que pagar facturas, y no te digo que nunca se haga, y a lo mejor el cliente en ese sentido sale más ganando que tú, porque a lo mejor no es tu cliente ideal por lo que sea, porque no es el tipo de producto que te gusta, porque has tenido que bajarle un poco el precio porque tenías que cogerlo de todas maneras. Pero yo intento cada vez, claro, los años pasan, cada vez tienen más experiencia, intento ser más feliz con mi trabajo en ese sentido. Entonces intento no trabajar con el típico que se conoce como mal cliente, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha ido evolucionando la captación de clientes desde ese primer cliente que tuviste que ir a la cafetería a hablar con el dueño hasta ahora? Pues ha evolucionado mucho, te diría, y a la vez no. Es decir, ha evolucionado mucho porque igual que antes o sea, yo crecí profesionalmente en Liverpool, en Inglaterra, y ahí de entrada, o sea, no me preguntes muy bien por qué, creo que quizás por supervivencia y por aprender de mi entorno, de lo que vi allí, me volví una persona un poco... O sea, nunca se me han dado bien las ventas, pero he acabado aprendiendo. Y me volví una persona, eso, que en un evento y tal es capaz de charlar con todo el mundo, es capaz de crear valor, y por valor te pongo el siguiente ejemplo de que estés en un evento y sepas de alguien que hace webs del tipo que alguien que está en el mismo evento necesita, y de que los conectes, o de que seas eso, el nexo de unión entre una necesidad Mm. o un problema y una solución. Y en ese sentido me ha mantenido siempre muy presente, creo, en la cabeza de mucha gente. También he donado mucho de mi tiempo libre en aportar ese valor de alguna manera, en ir a eventos y ayudar a organizarlos, en, en ir a eventos y, por ejemplo, participar como speaker, o hacer algún tipo de colaboración en el entorno y ecosistema empresarial barra emprendedor, tanto en Liverpool como ahora en Sevilla. Y, o sea, te decía que no, o sea, que ha variado mucho por eso, porque claro, cuando comencé al principio no me conocía nadie, pero tampoco ha variado tanto porque soy de los que piensa que aunque tú seas una persona ya con algo de experiencia, o tengas incluso mucho recorrido, no sé, mucho camino andado, y la gente incluso venga a ti no sé, a pedirte consejo o a que le presentes a alguien, también me molaría pensar que es muy fácil para mí, o no, no ya fácil, sino ponerme como reto, el entrar en una cafetería o en un restaurante top notch, ¿no? Como el mejor de la ciudad. Sí. Y bueno, y dejarle mi tarjeta y decirle lo que hago y ver si les mola. Y digo restaurante porque a día de hoy quizás no sé si volvería al sector hospitality, aunque lo he considerado porque es un sector muy chulo que en Sevilla está al alza, porque se han puesto las pilas con el tema de marketing, y ahora es otro mundo. Pero me mola ese trabajo de campo, ¿sabes? Más que como hablábamos antes de inbound, de tú ir y presentarte con la cara dura, entre comillas, y que la camarera te traiga a la persona encargada del sitio, o al director o a la directora, y que tú hables directamente con ellos y seas capaz de venderle tu servicio. Me parece una
habilidad extrapolable a cualquier tipo de profesión y que te curte mucho. O sea, que en ese sentido ha cambiado mucho cómo vienen los clientes, pero sigo manteniendo fresca esa parte por si en algún momento me hace falta. Pues yo también te quería preguntar, porque me imagino que la diferencia de clientes, por ejemplo, tú que has empezado en Hospitality, de Inglaterra a, por ejemplo, aquí Sevilla, es inmensa. O sea, ¿cuáles son las mayores diferencias que has encontrado tú en cuanto a clientes de un país a otro? Esto es un buen melón también porque o sea, hay muchísima diferencia a nivel de tratar con las personas, aunque hables a nivel profesional, que entiendo que va por ahí tu pregunta. O sea, para que te hagas una idea, yo quedaba y todavía quedo alguna vez como de tonto o de, no sé, persona que quizás tiene, no sé, pues sí, pues que se le puede tomar un poco el pelo por lo educado o por el respeto que le muestro a la persona con la que estoy hablando durante una reunión, en un email, en una llamada. Y eso me venía de la forma de hacer inglesa, que es muy así, o sea, se respeta mucho desde Es más el... formal, por así decirlo, ¿no? Es más formal, sí, y es más respetuosa a mi punto de ver también. Es verdad que cada cultura tiene su... bueno, tenemos nuestra forma de ser en cada sitio y lo suyo también es entenderla para bueno, para primero no estar agobiado. Yo al principio cuando me mudé aquí como que no encajaba mucho y eso que es mi ciudad natal, pero primero no tenía mi ecosistema de profesionales, ¿sabes? De amigos y compis en el mundo de la profesión, ya sea marketing o incluso extrapolable a simplemente el ecosistema de la ciudad emprendedor, empresarial y también a nivel personal. O sea, fue como, bueno, tengo amigos de toda la vida aquí, una familia grande, pero me faltaba también el encajar a la hora de establecer relaciones con gente y claro, y estar en un evento a lo mejor súper incómodo porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy tonto, la persona que te está hablando te está pegando en el hombro diciéndote algo mientras te habla y hablándote súper cerca, cuando en Inglaterra la gente, el personal space es algo que tiene, o sea, hay 1,5 metros entre tú y cualquier persona en un evento, por muy pegados que estéis, ¿sabes? Y el ser polite es como obligatorio. Y bueno, para ir terminando, ¿qué consejo le darías tú a alguien que está comenzando en el mundo del emprendimiento? Uf, bueno, que lo intente, que sea, bueno, que sea persistente, que no abandone la primera, que ahora se habla mucho del failure, ¿no? Del fallar, ¿no? Del fracaso, pero que ya era hora que se hablara de eso en España porque al final o sea, lo tenemos diariamente, ¿no? No empezamos algo siempre ganando, sino que hay veces que la mayoría de hecho perdemos o no nos sale a la primera y el camino del emprendimiento es muy chulo y el éxito acaba viniendo. Muchas veces el proceso, ¿no? Como el hacer cada día las cosas un poquito mejores en sí el éxito, más que el llegar a algo, ¿no? Como un poco abstracto dentro de 50 años. Y ese es el camino del emprendimiento. Lo que pasa es que muchas veces hacemos una lectura un poco pesimista, yo creo, de eso y nos hace abandonar. Entonces, aquel o aquella que está empezando a emprender, le diría que sea persistente y que lo intente y que se aleje, aunque le cueste, de aquellos que no le levantan y le aplauden y le alientan, porque hay veces que cuesta porque es incluida la familia a veces, o tu pareja, o las personas cercanas. No digo que dejes a tu pareja, pero sí que sepas hacer una lectura de lo que te dicen, que muchas veces no lo tomamos al pie de la letra y quizás lo que te diga tu madre de, oye, seguro que este negocio que estás haciendo de vender algo en Amazon o de, no sé, de hacer diseño gráfico o webs para negocios locales o lo que sea que sea tu emprendimiento, seguro que te está viniendo bien porque no te buscas un trabajo. Ese discurso al final es lo primero, porque te lo dice alguien con mucho poder, ¿no? O sea, al final de opinión, las cosas que te dice tu madre o alguien así, o tu padre, un hermano, un mejor amigo, o tu círculo cercano,
tú te lo sueles tomar como muchas veces al pie de la letra, ¿no? Entendemos también por supervivencia hacer lo que el círculo hace y si no estás en un círculo muy emprendedor o que te transmita eso, que es la mayoría de la gente, cuesta seguir por ese camino. Entonces, diría dos cosas. Una, aléjate un poco o haz una lectura muy crítica de lo que te dice tu entorno cercano y ve y, bueno, discierne un poco si te ayuda o no. Y después buscar tu tribu. Yo, por ejemplo, tuve que buscar mi tribu tanto en Liverpool como en Sevilla de esa gente que sí habla mi mismo idioma, que tiene esas mismas ambiciones y aspiraciones y que quiere probar esas cosas, ¿no? Y que al final te sientes como en casa cuando estás con ellos y sin ellos no se puede hacer el camino. Y para gente que no tiene contacto con una tribu así, ¿cómo puede encontrar a alguien que le gusten las mismas cosas que a él y rodearse de gente que le guste el emprendimiento? Creo que es más fácil de lo que la gente piensa, porque al final seguro que en su círculo cercano tiene a alguien que conoce a alguien que tiene una empresa o es empresario o empresaria o emprendedor o emprendedora y que fácilmente esa persona le puede traer a más personas. Vamos, yo desde que me he mudado a Sevilla y me mudé en pandemia, o sea que no había ni eventos ni nada, empecé bueno, a conectar online con gente y cuando empezaron a abrirse círculos o sea, bueno, y se organizaban eventos y nos quitaron la mascarilla y tal, yo ya partía de una base de contactos que había hecho a través de incluso mis amigos de toda la vida que viven aquí, porque al final es bastante sencillo que alguien te presente a alguien. Animaría a la gente sobre todo a ir a eventos, a que se metan en Meetup, en Eventbrite, en foros, círculos, asociaciones cercanas a nivel local, si quieren conectar en persona y online que usen herramientas como LinkedIn y o sea, que la gente se ofrece a tomarse un café contigo la mayoría y sobre todo si es de este mundo, que le escriban directamente, en plan, oye, veo que haces tal, yo quiero hacer eso el día de mañana, te tomarías un café conmigo y ahí empieza un poco la aventura. Sí, hay gente que no se lo espera, no te lo esperas, pero más gente de la que piensas le ofreces de tomarte un café y se lo toman sin problema contigo. ¿Y Yo crees? siempre lo hago Sí. y además solo paga yo. Entonces, que sepáis que hay gente por ahí que está dispuesta a donarte una hora de su tiempo. Y Mañana tiene 30 chavales pidiéndote un café. vale, lo que haremos será que lo haremos uno a la semana o cada 2 semanas para que me cuadren agenda, pero es lo que vengo haciendo hace mucho tiempo y también porque alguien me ha abierto la puerta en su día y me ha ofrecido tiempo, incluso, bueno, pues siendo alguien que ya trabajaba y yo a lo mejor siendo estudiante o empezando, pues apreciaba mucho, aunque era un detalle más que algo económico, o sea, o sea, de significado económico importante, era más algo, un detalle que pagara la otra persona el café o el almuerzo o lo que sea y me ayudó mucho en su día y me sigue ayudando. De hecho, tengo a mi mentor hoy en día en Liverpool que me echa una mano, que me guía, que cuando tengo una duda o lo que sea, bueno, me ayuda a encontrar el camino que yo quiero y creo que es algo muy útil para todo. Y ya por último, ¿crees que en algún momento se está preparado y encuentras el momento perfecto para empezar algo? ¿O deberías empezar e ir aprendiendo por el camino? En la película La Llamada, que no sé si la habéis visto, de los Avis, Ana Castillo, creo que se llama la actriz, ¿no? Ana Castillo, lo estoy diciendo bien. Dice una cosa que es, o sea, lo vamos haciendo y después ya vamos viendo. Y a mí me pareció una frase un poco, no sé, como que a nivel de guión no estaba muy a la altura, como que era una cosa muy simple y hecha ahí rápido y mal y pronto, pero no sé por qué se me quedó eh, o sea, y creo un poco en eso. No es que haya creído a raíz de esa frase, pero me pareció una forma de decirlo como muy, además en la peli si la veis, cuando ella lo dice es por eso, porque tienen que llegar a hacer algo y no tienen un plan, pero es como, tío, vamos haciéndolo y ya luego vamos viendo. Y creo que es esencial eso, creo que nunca se está preparado para las cosas que van viniendo. Creo que el camino se hace poniéndote esos retos y aunque no estés preparado a hacerlo a nivel de 5 o de 4,5, no de 10 pero hacerlo y ya una vez que lo hayas empezado, miras para atrás y nunca te arrepientes. Además, es el aprendizaje para llegar a hacerlo de 10. Y creo que nunca la meta es hacerlo de 10 como
vuestro podcast, ¿no? De, el Sí, camino del éxito. Vamos es mejorando cada episodio. Los primeros son un desastre y... No, aparte de eso, aparte como la logística del podcast, pero me refería al nombre en sí, que significa dos cosas, ¿no? Que es como el camino que te lleva al éxito, pero al final te das cuenta que el éxito es el del camino, ¿no? Por eso el nombre, ¿no? No sé si lo entendí El bien, éxito así. no es un camino, sino, El éxito no es un destino. No es un destino, sino un camino. Sino el camino, claro. Y es en ese camino que te vas dando cuenta que eso era lo exitoso, el ponerte esas micrometas, el levantarte todos los días y luchar por lo que quieres. No sé, creo que va un poco por ahí los tiros a nivel de emprendimiento, de éxito, de no abandonar. O sea, y de hacerlo con lo que vayas teniendo, porque nunca estás preparado, nunca vas a tener el entorno perfecto. Y a nivel de autoestima y a nivel de ser feliz, yo creo que prueba mucho. O sea, uso aquí prueba como se usa en inglés, me refiero a que demuestra mucho que tú lo hayas hecho con los medios que tenías y ya está. ¿Sabes? Creo que eso es decir, ole, que lo he conseguido. Igual que este podcast, ahora yendo al punto de Ignacio antes, que qué guay hacerlo, que ahora ya tienen más estructura incluso que en el episodio 1, estamos en el 5, creo que Sí. va a salir como número 5 este episodio. Y bueno, y es cuestión de ir mejorando, pero guay que no hayáis esperado a tener este setup para empezar. Y que el primero tuviera a lo mejor una peor iluminación, o tuviera peor, Solo un tuviera un micrófono, micrófono. Creo que es lo chulo, ¿no? Y creo que no se llega aquí de repente, sino que hay que hacer primero la mala iluminación y un micrófono y tal, y que no saliera el vídeo, que creo que no salió, No. para que ahora sí salga, ¿no? Crucemos los dedos para que sí salga. Esperemos que sí. Y a mí también ha habido varios problemas, pero bueno, ya estamos acabando. Ya. No sé si queréis decir algo más. Pues nada, que muchísimas gracias por venir y que ha sido una charla bastante chula, bastante amena. A mí me ha encantado personalmente. Gracias a vosotros por la invitación 100%. O sea, mil gracias por tenerme y estamos muy a gusto charlando con vosotros, así que os lo agradezco. Así que nada, chicos, ya sabéis, suscribiros, darle al like y bueno, depende de dónde nos estéis escuchando, pues valorar positivamente el podcast si os ha gustado. Así que muchas gracias, Domingo, y nos vemos en el próximo. Y bueno, si os ha parecido interesante, compartirse con algún amigo que pueda aprender también de podcast.